Me llamo Joel Márquez. Soy originario de Tijuana, nací y crecí en la colonia Libertad, pero por trabajo he vivido en varios lados. Ensenada, Rosarito, hasta Mexicali. Lo que voy a contar me pasó hace poco, en abril del año pasado. Lo cuento ahora porque todavía no puedo sacármelo de la cabeza, y siento que si no lo dejo por escrito, no me voy a quedar tranquilo. Todo empezó con una tontería, como pasa casi siempre. Una noche me quedé sin batería en el carro. Era un Chevy del 2002 que ya venía dando lata con la marcha. Ese día lo había dejado estacionado en la casa de mi primo Fabián, que vive por el Boulevard Insurgentes, cerca del Swap Meet Siglo XXI. Me había ido con él a una reunión en casa de otro compa, por Otay, y salimos de ahí ya como a la 1 de la mañana. Me ofreció quedarme a dormir en su casa, pero yo soy necio. Le dije que mejor me iba caminando a la mía, que no estaba tan lejos. La verdad, sí estaba lejos. Vivía entonces en la colonia Marrón, y se me ocurrió atravesar por la canalización del río para cortar camino. No era la primera vez que lo hacía. De morro, lo usábamos todo el tiempo para irnos en bici o a patinar. La mayoría de la gente ni lo voltea a ver, pero si conoces la zona, sabes que el tramo que va desde el Boulevard Federico Benítez hasta las 5:10 puede ahorrarte más de media hora caminando. Esa noche el cielo estaba limpio, sin nubes, y había luna llena. No sé por qué, pero eso me dio algo de confianza. Me bajé a la canalización por unas escaleras junto al puente del Insurgentes. El concreto estaba húmedo por la neblina que siempre baja tarde, pero no resbaloso. Se escuchaba el murmullo del agua negra corriendo por la canaleta central, y de vez en cuando el rechinar de un carro pasando por arriba. Al principio no vi a nadie, solo grafitis viejos, botellas quebradas, bolsas de plástico pegadas a los muros como si fueran papel tapiz. Caminé con paso firme, manos en las bolsas de la chamarra, mirando hacia el frente. Pero ya a unos 5 minutos de estar ahí abajo, noté algo raro. No sé cómo explicarlo bien. No era un ruido específico. Era más bien una sensación, como cuando sabes que alguien te está viendo. Me detuve, miré hacia atrás. Nada, solo el reflejo de la luna en el agua sucia. Seguí caminando, más despacio. No pasaron ni 30 segundos cuando escuché pasos. Claritos. No los míos, otros. Como si alguien pisara las piedritas sueltas del concreto unos metros detrás de mí. Me volteé de golpe. Nada. Me quedé quieto un rato, esperando ver alguna sombra moverse, algún reflejo. Pero no. Todo parecía normal. Pensé que tal vez era un animal. De esos perros callejeros que se meten ahí buscando comida o refugio. Pero no ladraba, no rascaba. Solo se escuchaban pasos. Pasos humanos. Tomé aire y seguí. Ya me estaba arrepintiendo de no haberme quedado con mi primo. Empecé a caminar más rápido, con el corazón latiéndome fuerte. En cada curva del canal miraba por encima del hombro, y ahí fue cuando lo volví a oír. Esta vez más claro, más cerca. Alguien venía detrás de mí. Me detuve. El ruido se detuvo. No me atreví a gritar. En Tijuana no sabes con quién te puedes topar. Puede ser un vago, un adicto, alguien escapando de algo. O peor, hay gente que desaparece por andar sola en lugares así, y nadie pregunta nada. Seguí caminando, ahora casi trotando. A lo lejos se veía la luz de los carros que pasaban por la vía rápida. Ya no faltaba tanto para llegar a las 5:10. Me repetía eso una y otra vez como si fuera un mantra, y entonces lo vi. Una silueta, delgada, encorvada, a unos 15 metros detrás de mí, pegada a la pared del canal, apenas visible en la sombra. Me detuve de golpe, la silueta también. Ahí supe que no era una coincidencia. Me venía siguiendo. No pensé. Corrí con todo lo que tenía, sin mirar atrás. Escuchaba mis propias pisadas, fuertes, apresuradas,
rebotando contra las paredes de concreto, pero también escuchaba otras, más suaves pero persistentes, detrás de mí. No trataban de alcanzarme rápido, solo seguían mi ritmo, como si quien fuera que estuviera ahí supiera que no tenía salida. No podía subir por los muros inclinados. Estaban llenos de basura, vidrios rotos y maleza que no me iba a aguantar. Tenía que llegar hasta una de las salidas con escaleras. Pasé por debajo de un puente pequeño. Ahí siempre huele a orines. Y hay colchones viejos, ropa quemada, latas de cerveza aplastadas. Me detuve un segundo, a ver si podía encontrar un tubo, un palo, lo que fuera para defenderme. Y ahí estaba él. No sé cómo llegó tan rápido. Un hombre, flaco, con chamarra negra, pantalones rotos, la cara casi tapada con un pañuelo oscuro. Lo vi parado en la otra orilla del canal, mirándome sin moverse. No dijo nada, solo me observaba. Lo que me dio miedo no fue su presencia, fue su calma, como si ya supiera cómo iba a acabar eso. No quise correr otra vez. Caminé hacia él, despacio, sin apartar la mirada. Estábamos a unos 8 metros, separados por la canaleta de agua. Si él quería cruzar, tendría que mojarse. Pensé que eso me daría una ventaja, pero entonces hizo algo que no me esperaba. Se dio la vuelta y comenzó a caminar en la misma dirección que yo, por su lado del canal. No iba a atacarme, solo quería que siguiera caminando. No entiendo por qué, pero sentí que si me salía del canal antes de tiempo, si intentaba subir por alguna pendiente o pedir ayuda a los carros que pasaban arriba, algo malo iba a pasar, como si estuviera jugando su juego sin entender las reglas. Lo seguí. Caminamos en paralelo unos 10 minutos, en silencio, hasta llegar al tramo que conecta con la Plaza Río. Ahí ya hay más luz, más movimiento, aunque sea de noche. Y justo ahí, donde el canal se hace más ancho y hay una reja oxidada que marca el límite del paso, el tipo se detuvo. Yo también. Se me quedó viendo. Levantó una mano, como despidiéndose, y se fue por una escalerita de metal oxidado que sube al Boulevard Sánchez Taboada. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre los matorrales. No volví a verlo. Esa noche llegué a mi casa sudando, con las piernas temblorosas y sin entender qué había pasado. Al día siguiente le conté a mi primo. Me dijo que ahí en la canalización han encontrado cuerpos, gente que no sale en las noticias, adictos, indigentes, personas que desaparecen sin dejar rastro. También me contó que hay tipos que se dedican a seguir a otros nomás para asustarlos, como un pasatiempo retorcido, que se esconden entre las sombras, bajan por las noches y ven quién se atreve a caminar por ahí solo. Nunca supe qué quería ese tipo, si era uno de esos o si esperaba que yo reaccionara de cierta manera. Pero desde esa noche no volví a pasar por la canalización. Y si estás leyendo esto y piensas hacerlo alguna vez, de noche, solo, piénsalo bien. Porque aunque no pase nada, esa sensación de que alguien te sigue no se te quita nunca. Me llamo Adrián, tengo 32 años y crecí en Tijuana, pero la historia que voy a contar no es algo de lo que me sienta orgulloso. Nunca me imaginé que una salida rápida para comprar algo terminaría convirtiéndose en una experiencia que todavía me pone nervioso al recordarla. Quiero dejar esto escrito porque a veces pienso que uno se acostumbra demasiado a la ciudad, a creer que conoce cada rincón, y esa confianza es la que termina poniéndote en riesgo. Todo empezó una tarde de sábado. Había quedado con un amigo en un barcito del centro, cerca de la Avenida Revolución. Llegué temprano y decidí caminar un poco para matar el tiempo. El centro de Tijuana tiene esa mezcla rara: turistas buscando cerveza barata
locales vendiendo artesanías, y más al fondo, la vida nocturna que pocos se atreven a mirar de frente. Yo nací aquí, pero por lo mismo siempre había escuchado: la zona norte no es para andar solo. Claro, uno piensa que esas advertencias son exageraciones de la gente mayor. Caminé por la calle Coahuila, donde los bares tienen luces rojas y la música rebota en cada esquina. El ruido de los carros, los vendedores ambulantes ofreciendo tacos de adobada, los gritos de los meseros llamando clientes, todo eso me parecía normal. Me entretuve observando, hasta que sin darme cuenta me desvié de la calle principal y seguí un pasillo que parecía un atajo. No había rótulos, solo una reja abierta y un anuncio viejo de cerveza medio arrancado. Al principio no me preocupé. El callejón estaba iluminado con un foco colgante, de esos amarillos que parpadean, y pensé que en un par de minutos volvería a salir a la calle. Pero el pasillo se alargó, se volvió más estrecho, y el ruido de la música empezó a desvanecerse. Me detuve. Lo que escuchaba ahora eran pasos que no eran los míos, y un murmullo que no alcanzaba a distinguir. Di la vuelta para regresar, pero detrás de mí ya había aparecido un tipo. Llevaba una gorra bajada hasta las cejas y una sudadera con la capucha puesta. Caminaba lento, como si quisiera darme alcance sin que yo lo notara. Me hice el distraído, saqué el celular y fingí escribir un mensaje. La señal en ese punto era pésima. No tenía internet. Seguí avanzando. El callejón desembocaba en una especie de patio improvisado entre edificios viejos. El olor a humedad y orina era fuerte, y en el suelo había botellas rotas, colillas de cigarro, hasta un colchón sucio recargado contra la pared. A la derecha distinguí a dos hombres apoyados en una puerta metálica pintada con grafitis. Uno de ellos tenía en la mano una bolsa pequeña con polvo blanco. El otro lo vigilaba con mirada dura, como esperando algo. Fue ahí cuando entendí que me había metido en un lugar donde no debía estar. Tragué saliva, intenté mantener la calma y seguí caminando como si supiera a dónde iba. Uno de los hombres levantó la vista y me miró fijo. «¿Qué buscas aquí?», me dijo con voz seca. No supe qué contestar. Mi primera reacción fue sonreír nervioso y decir que me había perdido, que estaba buscando de nuevo la Coahuila. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El tipo de la gorra, que ya venía detrás de mí, se acercó más y me cerró el paso. «Aquí no hay paso, compa. Regresa». Su tono no era amable, era una orden. Quise obedecer, pero los otros dos ya habían dejado la puerta y se acercaban. Tenía 3 hombres mirándome como si estuviera invadiendo su territorio. Sentí la presión en el pecho. No sabía si correr o intentar hablar. Uno de ellos me preguntó si traía dinero. Metí la mano al bolsillo, saqué los billetes que llevaba y se los extendí sin decir palabra. Me los arrebataron. Pensé que con eso bastaría, pero no. El de la bolsa me inspeccionó de arriba a abajo y me preguntó qué más llevaba. Saqué las llaves, unas monedas y el celular. El celular lo miraron rápido, pero al notar que era un modelo viejo, lo tiraron al suelo con desprecio. En ese momento apareció una mujer desde el fondo del pasillo, con maquillaje corrido y ropa ajustada. Me miró como si yo fuera una molestia y dijo: «Déjenlo ir, se ve que ni sabe dónde está parado». Los 3 tipos se miraron entre ellos. Uno de ellos escupió al suelo, recogió el dinero que me habían quitado y se lo guardó. Luego, como si nada, me señalaron el camino de regreso. Yo asentí y caminé despacio, sin mirar atrás. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pasos. Cuando por fin salí de ese callejón y volví a la calle principal, la música de los bares y los gritos de los vendedores me parecieron un escudo. La gente seguía con su vida normal, sin imaginar que a unos metros de ahí podía pasar algo así. Me apoyé contra una pared para recuperar el aire y traté de ordenar lo que había vivido. No lo conté esa noche, ni siquiera a mi amigo. Solo dije que me había retrasado.
pero desde entonces no volví a caminar solo por esa zona. La ciudad tiene rincones que parecen normales desde afuera, pero basta un paso en falso para descubrir que hay mundos que no deberían cruzarse. Y yo, por distraído, estuve a punto de aprenderlo de la peor manera. Me llamo Martín, tengo 45 años y desde hace más de una década manejo un taxi libre en Tijuana. Decidí contar lo que me pasó porque todavía no lo entiendo del todo y porque cada que alguien me pregunta si alguna vez tuve un viaje raro, mi mente regresa a esa noche. Trabajo principalmente en la zona centro, a veces en la colonia Libertad, y casi siempre me toca cargar pasaje afuera de las farmacias o en las esquinas donde todavía hay libre. Manejar taxi en Tijuana es un oficio duro. Nunca sabes si te van a pagar completo, si vas a topar con alguien borracho, con un problema encima, o con algún tipo que solo busca pleito. Aún así, uno se acostumbra a la rutina, a la música de fondo en la radio, a las luces de la revolución y a los gritos de los vendedores en la línea hacia San Isidro. Era jueves, ya de noche, casi medianoche, cuando decidí dar una vuelta más antes de irme a mi casa en el Florido. Paré afuera de una tienda Oxxo en la colonia Cacho, porque siempre sale alguien ahí buscando taxi. No pasaron ni 5 minutos cuando vi a un hombre que se acercaba caminando despacio. No parecía borracho, pero traía un paso raro, como si no supiera bien a dónde iba. Llevaba una chamarra negra, pantalón oscuro, y en la mano cargaba una bolsa de plástico blanca, de esas comunes. Se me quedó viendo un momento antes de abrir la puerta trasera. ¿Está libre?, preguntó con una voz seca. Sí, súbase, respondí. Entró y se acomodó sin soltar la bolsa. Yo le pregunté a dónde iba. A la Sánchez Taboada, dijo. Ese barrio no es fácil. Todos los taxistas lo saben. Hay calles estrechas, pendientes, y no es raro escuchar historias de asaltos o problemas con la gente. Pero ya era tarde, no había mucho tráfico, y me dije que sería el último viaje. Arrancamos. Mientras avanzaba por la vía rápida, noté que el pasajero no dejaba de mirar por la ventana. No era raro, muchos se distraen así, pero había algo distinto. No parpadeaba casi, y cada tanto se inclinaba hacia adelante como queriendo ver si alguien nos seguía. Quise romper el hielo. ¿Viene del trabajo? No contestó. Apenas movió la cabeza, como si hubiera escuchado, pero no quisiera hablar. Pensé que era de esos clientes que prefieren el silencio. Entonces puse un poco de música en volumen bajo, pero en cuanto empezó a sonar, él me dijo con tono seco: «Apáguela». Lo hice. El silencio se volvió pesado. Solo se oía el motor y las llantas golpeando los baches. A medio camino, me pidió que no entrara directo a la Sánchez. «Déjeme unas cuadras antes, por favor». Lo extraño fue que no me dio dirección clara. Solo señalaba con la mano: «Allá, más adelante». Cada vez que yo quería confirmar, respondía con frases cortas, casi murmuradas. Cuando pasamos por una calle mal iluminada, me pidió que me detuviera. Frené frente a una tiendita cerrada. Él no se bajó. Se quedó ahí, respirando fuerte. Yo esperé, pensando que iba a sacar dinero. Pero en vez de eso, se inclinó hacia adelante, entre los asientos, y me preguntó: «¿Usted siempre recoge gente en la noche?» «Sí», respondí. «Pues es parte del trabajo». Se quedó callado un rato, mirándome de cerca. Yo podía sentir su mirada fija en mi perfil, y tuve que fingir que estaba revisando los espejos. Entonces dijo algo que me heló. «¿No le da miedo?» No supe qué contestar, solo murmuré: «Pues uno se acostumbra». El hombre sonrió de una forma rara. No era sonrisa de simpatía,
más bien como de quien guarda un secreto. Abrió la bolsa blanca que traía. Yo, por el rabillo del ojo, alcancé a ver que no había comida ni nada normal. Era un montón de guantes quirúrgicos manchados y lo que parecía una camiseta con rastros oscuros. Cerró la bolsa rápido, como si no quisiera que mirara. ¿Puede darme otra vuelta por aquí?, pidió. Yo dudé. Mi instinto me gritaba que debía largarme, pero también estaba el miedo de que me hiciera algo si lo molestaba. Así que volví a avanzar despacio por la misma calle, dando vueltas como tonto. En cada esquina, él miraba hacia afuera, buscando, como si esperara encontrarse con alguien. De pronto, sin previo aviso, me ordenó: «¡Alto aquí!». Frené en seco. Me quedé con las manos en el volante, sin saber qué pasaría. Él respiró profundo, como calmándose, y luego me dijo en un tono más bajo: «Ya me voy a bajar». Tomó la bolsa, abrió la puerta, pero antes de salir me miró directo. «No se regrese por aquí. No pasó nada, ¿entendido?». Cerró de golpe y se perdió entre las sombras de la calle. Yo me quedé unos segundos sin moverme, con el corazón acelerado. Cuando por fin reaccioné, arranqué lo más rápido que pude de esa colonia. Al llegar a mi casa, no pude dormir. La imagen de la bolsa, los guantes, la camiseta manchada y la forma en que me dijo que no pasó nada, me dieron vueltas en la cabeza toda la noche. Nunca supe quién era ese hombre ni qué llevaba en la bolsa. Tampoco me atreví a preguntar en la base, porque a veces es mejor no saber. Lo único que sé es que desde entonces evito la Sánchez Taboada después de las 10. Y cada que alguien se sube a mi taxi con una bolsa de plástico blanca, siento esa misma tensión, como si la historia pudiera repetirse. Me llamo Iván, y lo que voy a contarles ocurrió hace un par de años, en una de esas noches que uno jamás se imagina que va a recordar con tanta claridad. No soy de inventar cosas ni de adornar lo que pasó. Al contrario, cuento esto porque aún me sigue pesando la sensación que tuve aquella madrugada. Yo vivo en Tijuana, en una colonia que no queda lejos de la garita de San Isidro. Estoy acostumbrado a cruzar al otro lado para trabajar, comprar algunas cosas o visitar a familiares. La mayoría de las veces lo hago en la mañana o durante el día, como cualquier persona. Pero esa noche, o más bien esa madrugada, tuve que hacerlo en un horario fuera de lo común. Todo empezó porque un primo mío que vive en Chula Vista tuvo un accidente menor con su carro. Nada grave, pero sí necesitaba ayuda. Él no tenía a nadie más que pudiera acompañarlo, y me pidió el favor. No me lo pensé demasiado. Eran como las 2:30 de la mañana cuando tomé un taxi de ruta que me dejó cerca de la línea. El ambiente en esa parte de Tijuana a esas horas es muy distinto al de la tarde. Durante el día siempre hay movimiento. Gente con mochilas, familias con niños, personas arrastrando maletas, vendedores ambulantes ofreciendo café, burritos, dulces. En cambio, en la madrugada el panorama es otro. Las calles alrededor de la garita se sienten vacías y un poco hostiles, con pocos carros pasando y apenas unos cuantos puestos cerrados, cubiertos con lonas sucias que se mueven con el aire. Llegué al acceso peatonal y de inmediato noté que casi no había fila. Eso, para cualquiera que cruza seguido, ya es algo extraño. Lo normal es encontrarte con una larga hilera de personas, pero en ese momento éramos contados. Una señora con una bolsa de mandado, un señor joven que parecía trabajador de construcción por sus botas, y yo. Mientras me formaba, escuché que un guardia de seguridad del lado mexicano hablaba con alguien en voz baja. No me detuve a poner atención, pero percibí cierta tensión en el ambiente. No sé si era la hora, el silencio o simplemente mis nervios. Pasé el primer punto y comencé a caminar por el pasillo largo y enrejado que lleva hasta el área donde revisan los documentos.
Ese pasillo siempre me ha parecido sofocante. Las rejas altas, el piso desgastado, los focos amarillentos que parpadean de vez en cuando. El sonido de mis pasos se mezclaba con el zumbido eléctrico de las lámparas. A la mitad del recorrido, noté que había un grupo de 3 hombres apoyados contra la malla, como si estuvieran esperando algo o a alguien. No llevaban mochilas ni papeles en la mano, lo cual me pareció raro, porque cualquier persona que cruza normalmente trae consigo alguna identificación lista. Vestían chamarras oscuras y gorras, y uno de ellos fumaba. Al pasar junto a ellos, sentí que me observaban demasiado de cerca. Uno murmuró algo que no entendí bien, pero escuché claramente la palabra solo. Seguí caminando, intentando no dar importancia, aunque mi respiración se aceleró un poco. Uno de los hombres me alcanzó en 2 zancadas y se puso a caminar a mi lado. Me preguntó hacia dónde iba, con una sonrisa que no era amistosa. Contesté con lo primero que se me ocurrió. Voy a ver a un familiar. Él soltó una risa seca y dijo, ¿y por qué cruzas a esta hora, compa? Nadie cruza a pie a estas horas, nomás los que se esconden de algo. No supe qué responder. Traté de mantener la calma y le dije que me urgía llegar. Entonces los otros 2 se adelantaron y bloquearon un poco el paso. No de manera descarada, pero lo suficiente para que yo tuviera que aminorar la velocidad. En ese instante me di cuenta de lo vulnerable que estaba. En ese corredor enrejado, sin posibilidad de salir hacia los lados, con poca gente alrededor y sin nadie que realmente pudiera intervenir. Pensé en gritar, pero la distancia hasta el siguiente guardia era larga y dudaba que alguien me escuchara. El que iba a mi lado bajó la voz y me dijo algo que me heló. Sabes que aquí a veces desaparece la gente, ¿no? Nadie pregunta por los que se pierden en la madrugada. Mi mente se nubló. Intenté mantener la compostura, pero las piernas me temblaban. Me aferré a mi mochila, que solo llevaba un cambio de ropa, y aceleré el paso. Al hacerlo, sentí que me seguían más de cerca. De repente, escuchamos pasos detrás de nosotros. Era un señor mayor, de aspecto cansado, que venía arrastrando una maleta con rueditas. Los 3 hombres lo miraron y por alguna razón decidieron prestarle atención a él en lugar de seguirme. Uno le dijo algo en tono burlón sobre su maleta y yo aproveché ese instante para avanzar lo más rápido que pude, casi corriendo. Cuando llegué al punto donde revisan los documentos, los oficiales estadounidenses me miraron raro por el sudor y mi respiración agitada. Les entregué mi pasaporte sin decir nada más. Atrás todavía escuchaba voces, pero ya no me volteé. Del otro lado, mientras esperaba que mi primo me recogiera en su carro, me quedé pensando en lo que había pasado. No sé si aquellos hombres solo querían asustar, si estaban buscando a alguien vulnerable para robarlo, o si realmente tenían intenciones peores. Lo único que sé es que cruzar de madrugada por San Isidro no se parece en nada al cruce del día. Es un territorio distinto, donde el silencio y las sombras hacen que la mente imagine lo peor. Desde entonces, nunca más volví a cruzar a pie a esas horas. Prefiero esperar, aunque pierda tiempo, porque la sensación de estar atrapado en ese pasillo, sin salida y con personas extrañas a tu lado, es algo que no se olvida. Me llamo Julián, tengo 32 años, y estoy contando esto porque todavía no logro procesar lo que me pasó hace apenas unas semanas en playas de Tijuana. No soy alguien que se asuste fácilmente. Crecí en colonias donde aprendí a cuidarme solo desde joven. Pero esa madrugada, caminando por las calles frías y silenciosas que bordean el malecón, descubrí que la sensación de ser presa no es algo que se pueda ignorar. Todo empezó porque me quedé platicando con unos amigos en una casa cerca del Cañón del Matadero. La reunión se alargó más de lo esperado, y como yo no había tomado, preferí irme a pie hasta mi casa, que estaba cerca de la zona del malecón, pasando la plaza monumental. Eran casi las 3 de la mañana cuando salí. El aire olía a sal,
mezclado con humedad y un toque de gasolina que flotaba desde la carretera cercana. No había casi nadie. De vez en cuando pasaba un taxi libre o un carro con música baja, pero la mayoría de las calles estaban vacías. Las luces amarillas de los postes alumbraban apenas lo suficiente para ver el pavimento agrietado y las bardas pintadas con grafiti. Caminaba tranquilo, pensando que ese tramo lo había recorrido muchas veces sin problemas, pero había algo en el silencio de esa noche que me incomodaba. Cuando llegué al cruce con la calle del Pacífico, escuché detrás de mí el motor de una camioneta. No le presté mucha atención al principio. Pensé que simplemente era alguien más transitando. Era una Suburban blanca, vieja, con vidrios polarizados. Me rebasó lentamente, como tanteando, y luego se adelantó unos metros antes de doblar hacia la calle que corría paralela al malecón. Seguí mi camino. Pero al avanzar noté que la camioneta había vuelto a salir a la misma calle, ahora detrás de mí. Su motor sonaba grave, constante, y las llantas rechinaban apenas al frenar. No quise imaginarme lo peor. Me dije a mí mismo que quizá vivían por ahí, que no todo mundo está al acecho. Pero conforme doblaba esquinas, la camioneta repetía mis movimientos, siempre a una distancia calculada. No aceleraba de golpe, no pasaba de largo, solo seguía. Decidí probar algo. Me metí por una calle que baja directo al malecón, oscura y sin comercios abiertos. A esa hora todos los locales de tacos y las tiendas Oxxo estaban cerrados o a media cortina. Caminé rápido, con las manos en las bolsas de mi sudadera, fingiendo calma. La camioneta apareció de nuevo, bajando despacio, con sus luces largas iluminando las bardas desconchadas y los botes de basura a medio volcar. Fue entonces cuando la sensación cambió. Ya no era casualidad, era claro que me estaban vigilando. Busqué con la mirada algún sitio abierto. Recordaba que más adelante había un café que a veces funcionaba hasta tarde para los surfistas madrugadores, pero al llegar lo encontré cerrado, la cortina metálica bajada y llena de anuncios viejos pegados. El ruido de la Suburban era lo único que acompañaba mis pasos. Yo trataba de no voltear demasiado, pero de reojo veía que avanzaba casi a mi mismo ritmo. En cierto momento apagaron las luces. Eso me heló por dentro. El vehículo se volvió una sombra enorme que apenas dejaba oír el motor al ralentí. Seguí caminando sin correr, porque sabía que si lo hacía confirmaría mi miedo y quizá eso los motivaría a actuar. Me mantuve por la banqueta pegado a la pared, buscando cualquier salida, cualquier persona. Cuando llegué a la altura del malecón de los Arcos, decidí cambiar la jugada. Crucé corriendo hacia el lado contrario, bajando directo hacia la arena. Sabía que por ahí estaba más oscuro, pero al menos la camioneta no podía seguirme. El sonido de las olas me envolvió, mezclado con el viento frío que me golpeaba la cara. Me escondí tras uno de los muros bajos de concreto y esperé. La Suburban se detuvo en la calle de arriba. Alcancé a ver las puertas abrirse y escuché voces de hombres discutiendo en voz baja. No logré entender lo que decían, pero eran al menos 3. Mi corazón latía fuerte. No quería quedarme atrapado ahí abajo, sin salida. Me moví agachado hacia una rampa que conecta de nuevo con la avenida. Escuché entonces que uno de ellos silbó fuerte, como dando una señal. Enseguida vi una linterna que buscaba hacia la playa. Fue en ese instante cuando entendí que no podía regresar a casa por mi ruta habitual. Tenía que llegar a un lugar con gente, aunque estuviera lejos. Pensé en el Oxxo de la entrada principal de Playas, el que está cerca de la gasolinera. Era un tramo largo, pero abierto y con luz.
Salí de la arena y eché a correr sin mirar atrás, tomando calles diferentes a las que había planeado. Corrí entre callejones que conocía de memoria, evitando quedarme en zonas donde un carro pudiera entrar fácilmente. Escuchaba a lo lejos el motor encender de nuevo y después un acelerón. Mis piernas ardían, pero no paraba. Sentía que si me detenía, ellos me encontrarían. Finalmente, después de varios minutos que se me hicieron eternos, vi las luces rojas y verdes del Oxxo brillando en la distancia. Entré casi tambaleándome, con el sudor escurriendo y la respiración entrecortada. El cajero me miró raro, pero no dijo nada. Compré una botella de agua solo para justificar mi presencia. Mientras bebía, miré hacia afuera. La Suburban pasó lentamente por la carretera, como escaneando. Después dobló hacia otra calle y desapareció. Me quedé ahí dentro más de media hora, fingiendo que revisaba el celular, hasta que por fin llamé a un amigo para que me recogiera. No quise regresar caminando. Desde esa noche evito salir a pie de madrugada, aunque sea por calles que conozco. No sé quiénes eran esos hombres, ni qué querían de mí, pero lo que sí sé es que estuvieron a punto de atraparme en un momento en el que nadie más habría sabido que estaba en peligro. Y lo peor es que en playas de Tijuana, con ese mar inmenso de fondo, te das cuenta de lo fácil que es desaparecer en la oscuridad sin que nadie pregunte. Cuando por fin llegó mi amigo, un compa de la secundaria que vive por la calle Delicias, no le conté la verdad. Solo le dije que me sentía mareado y que necesitaba un aventón. No quería sonar paranoico. Sin embargo, mientras íbamos en el carro, pasamos por la carretera rumbo a Rosarito y, a lo lejos, vi de nuevo una camioneta blanca estacionada junto a un lote baldío, cerca de donde empieza el cañón del Matadero. No pude asegurar si era la misma, pero la coincidencia me dejó la garganta seca. Los días siguientes traté de seguir mi vida normal. Me convencía de que tal vez todo había sido una confusión, hombres borrachos queriendo asustar, o alguien buscando a otra persona. Pero conforme más lo pensaba, menos sentido tenía. Nadie sigue a un desconocido a esa hora, apagando luces y bajándose a buscarlo en la playa, solo por juego. Pasó una semana y una noche. Mientras iba en carro rumbo al malecón para cenar tacos de pescado, vi otra Suburban blanca estacionada frente a la Plaza Monumental. Había 2 hombres dentro, inmóviles, con los vidrios oscuros. Yo traté de ignorarlo, pero al dar vuelta hacia la playa me pareció que arrancaron detrás de nosotros. No le dije nada a mi novia, que iba conmigo, porque no quería preocuparla, pero tuve que dar varias vueltas innecesarias antes de perderlos. Lo que más me inquieta es que parece que conocen los recorridos de la zona. Se ponen en puntos estratégicos, esquinas oscuras, lotes vacíos, tramos donde no hay comercios. No hacen nada directo, solo vigilan. Hace 3 noches, mientras caminaba al mercado sobre ruedas de playas por la mañana, alguien me tocó el hombro desde atrás. Me giré rápido, con el corazón en la boca. Era un señor mayor que solo me preguntó la hora, pero mi reacción fue tan exagerada que la gente me vio raro. Desde entonces, me he vuelto hipervigilante. Siento que cualquier ruido de motor grave, cualquier camioneta blanca, puede ser ellos. He pensado en reportarlo, pero ¿qué digo? Una camioneta me siguió. Aquí esas historias sobran, y muchas veces nadie te cree o te dicen que no pueden hacer nada. Y la verdad, también me da miedo dejar un registro oficial, porque si son quienes sospecho, gente metida en cosas pesadas, quizá enterarse de que los denuncié sería peor. Por eso escribo esto. No sé si me estén observando todavía, si fue una advertencia o un simple malentendido que me quedó marcado. Lo que sí sé es que la madrugada en playas de Tijuana ya no es la misma para mí. Antes el sonido de las olas me daba calma. Ahora cada vez que lo escucho, pienso en ese momento en el que la linterna buscaba en la arena y yo me escondía esperando no ser descubierto.
Y lo más extraño ocurrió anoche. Al revisar mi carro estacionado afuera de mi casa, encontré una huella de mano marcada en polvo en el cofre, grande, como de alguien que se apoyó con fuerza. Vivo en un callejón tranquilo, sin tráfico. No sé quién fue ni cuándo lo hicieron. Solo sé que no fui yo. Desde entonces, no puedo dejar de preguntarme, ¿fue casualidad? ¿O alguien quiere que sepa que aún me tienen en la mira? Me llamo Santiago Beltrán, tengo 33 años y trabajo como diseñador gráfico freelance. Esta historia la cuento porque desde esa noche no he podido regresar a Tijuana sin sentir que alguien me observa. No quiero sonar paranoico, pero lo que viví en aquel bar del centro no fue normal, no fue sobrenatural, ni fue un malentendido. Fue real. Tan real como las manchas que nunca pude quitar de mis tenis, o el número de un contacto que aún aparece en mi celular, aunque el teléfono lo haya cambiado ya 2 veces. Todo empezó una noche de viernes. Había bajado a Tijuana por encargo de un cliente que tenía un local de ropa urbana en la calle Sexta. Quería que le diseñara una línea de camisetas con frases populares del norte y elementos gráficos que la chaviza del centro pudiera comprar. Me quedé en un hotel sencillo sobre la calle Constitución, nada del otro mundo. Cama dura, tele sin control y regadera con agua tibia. Cuando quería. Era barato y quedaba cerca de todo. Esa noche terminé el trabajo temprano y me quedé sin nada que hacer. No soy de bares, pero algo en mí quería caminar. A eso de las 9, salí a dar la vuelta por la Revolución, la Sexta y sus alrededores. Estaba lleno de vida, turistas, locales, música en cada esquina, vendedores de tacos de carne asada, hot dogs envueltos en tocino y hasta un vato disfrazado de luchador que se tomaba fotos con gringos por 20 pesos. Caminé hasta la esquina de Constitución y calle Cuarta, donde vi un bar que no recordaba haber visto antes. Un edificio viejo, con fachada de concreto gris, sin rótulo, solo una puerta de acero pintada de negro y una luz roja encima. No había fila, pero se escuchaba música adentro, una mezcla de cumbia rebajada con beats electrónicos. Sonaba raro, pero interesante. Me acerqué por curiosidad. A un lado de la puerta había un tipo alto, de piel morena, con chamarra de mezclilla y un radio colgado del cinturón. Me preguntó si venía solo. Le dije que sí. Me dejó pasar sin decir más. Adentro el ambiente era completamente diferente. No era el típico bar de Tijuana lleno de luces de neón y pantallas con fútbol. Era más bien oscuro, con mesas de madera rústica, techos bajos y una barra larga al fondo iluminada con focos tenues. La música era hipnótica, lenta, con bajos que te hacían sentir el pecho vibrar. Había unas 20 personas, todos muy callados, casi inmóviles, como si esperaran algo. Me senté en la barra y pedí una cerveza artesanal local, de esas que saben a trago de tierra con hierbas, pero me la tomé de todos modos. Pasaron 15 minutos, quizá 20. Empecé a notar cosas raras. Nadie hablaba, nadie se reía, nadie estaba borracho, y lo más extraño, nadie entraba ni salía. El portón de acero seguía cerrado, y aunque había una puerta trasera cerca del baño, parecía sellada, sin manija. Fue cuando me di cuenta de que en una de las mesas del fondo, 3 tipos me estaban mirando. No disimulaban. Uno de ellos tenía la cabeza rapada y tatuajes hasta en los párpados. Otro llevaba una chamarra militar con parches extraños, y el tercero, el más joven, solo me observaba, con una calma que me incomodó. Intenté actuar normal. Me volví hacia el bartender, un hombre gordo y calvo que limpiaba un vaso, aunque no tenía clientela en la barra. Le pregunté si había alguna salida por atrás. No respondió. Solo me miró, suspiró y dijo: «Ya te vieron». Le pregunté qué quería decir, pero no contestó. Luego caminó hacia la bodega y no regresó. Pensé en levantarme e irme,
pero cuando me volví hacia la puerta, el portón ya no estaba. O sea, físicamente seguía ahí, pero la luz roja se había apagado, y donde antes estaba la línea entre el marco y la hoja, ahora todo parecía una sola pieza sólida de acero, sin rendijas, sin cerrojo, sin forma de abrirlo. Y entonces escuché el primer grito. Fue una mujer, una joven que estaba sentada sola en una de las mesas de la esquina. Se levantó abruptamente y empezó a señalar al grupo de los 3 hombres. Nadie la detuvo, pero tampoco nadie hizo nada por ayudarla. Lo que dijo fue tan desconcertante como brutal. «Ese cabrón mató a mi hermano, aquí, en este mismo lugar». Los 3 hombres se pusieron de pie, rápido, como si lo hubieran ensayado. El que tenía la chamarra militar sacó un cuchillo de entre la manga, el rapado sacó una pistola con silenciador y el más joven solo observaba. En lugar de correr, la muchacha se acercó, gritaba, lloraba, empujaba sillas. Nadie se movió. Y fue en ese momento cuando entendí que aquel lugar no era un bar. Era otra cosa. No supe cómo reaccionar. Me levanté, intenté ir hacia la puerta de atrás, pero estaba sellada, como si fuera parte de la pared. Escuché un golpe seco. Me volví. El hombre de la chamarra militar tenía a la muchacha en el piso, inmóvil. No pude ver bien desde donde estaba, pero todo fue muy rápido. Nadie dijo nada. Nadie se quejó. Nadie lloró. Nadie corrió. Me quedé congelado. Y ahí supe que no era un accidente. Que todos los que estaban ahí sabían lo que estaba pasando. Uno de los 3 hombres, el joven que solo observaba, se acercó a mí. Sin levantar la voz me dijo: «Siéntate, no estás aquí por accidente». No supe qué responder. Me senté, y entonces me dijo algo que todavía no entiendo por completo. A veces los muertos necesitan testigos. A veces alguien tiene que quedarse con el recuerdo. Después de eso, se fue al fondo, junto con los otros 2. Se metieron por una puerta que no había visto antes, detrás de una cortina negra, y desaparecieron. La luz roja sobre la puerta de acero volvió a encenderse. Y como si nada hubiera pasado, la música cambió a una cumbia más animada, la gente volvió a hablar en voz baja, a beber, a moverse, todo como si la escena de hace unos minutos nunca hubiera ocurrido. Me acerqué a la puerta. Esta vez sí tenía manija. La empujé y salí. Afuera era de madrugada, calles vacías, algunos taxis, una patrulla estacionada a media cuadra. Caminé sin voltear atrás. No dije nada. No lloré. No dormí esa noche. Al día siguiente, fui a buscar el bar. Regresé a la calle Cuarta con Constitución. Caminé varias veces la cuadra. Nada. Ningún portón de acero. Ninguna fachada gris. Ningún bar sin nombre. Pregunté a unos vendedores. Nadie supo decirme nada. Volví a Mexicali ese mismo día. Desde entonces no he vuelto a poner un pie en un bar en la zona centro. Ni siquiera paso cerca. Pero a veces, cuando estoy solo en casa y la música de algún vecino suena lejana, siento que vuelve a sonar esa cumbia lenta, hipnótica, como si el lugar me recordara que fui parte de algo que no debía haber visto. Y lo peor es que cada vez la recuerdo más nítida, como si me estuviera llamando de nuevo. No tenía pensado volver a hablar de esto, pero hace unas semanas algo pasó que me hizo pensar que esta historia no se acabó ahí. Fue un martes por la tarde. Estaba en mi casa en Mexicali, editando unas fotos para un cliente de Ensenada, cuando me llegó un mensaje de un número desconocido. No decía mucho, solo 2 palabras. ¿Te acuerdas? Primero pensé que era spam, o alguna ex tratando de hacerme una broma pesada. Pero al abrir el chat y revisar el número, me congelé.
Era un número con LADA de Tijuana. Revisé mis contactos y, para mi sorpresa, ya estaba guardado. César Puente. No conozco a ningún César Puente. Nunca he trabajado con alguien con ese nombre y no tenía ni idea de cómo ese contacto llegó a mi teléfono. Revisé las llamadas, los mensajes, los correos. Nada. Nunca lo había usado. Le contesté con un seco «¿Quién eres?». Me dejó en visto. Nada más. Y al revisar el número minutos después, ya no existía. Como si lo hubieran desconectado. Esa noche me costó dormir. La música volvió. Esa cumbia rara, con los bajos vibrando desde el fondo de la cabeza. No venía de ninguna parte concreta. No era un vecino. No era un celular. Era como si la música viviera adentro de mí. Y luego vino el sueño. Estoy sentado otra vez en la misma mesa del bar. Todo es igual. Las luces bajas, el olor a humedad en las paredes, el bartender gordo, las miradas de los otros clientes que no parecen moverse. Pero esta vez no hay muchacha gritando, no hay confrontación. Esta vez yo soy el que se pone de pie, yo soy el que camina hacia el fondo, hacia la cortina negra, y detrás de la cortina hay un cuarto blanco. Solo eso, blanco, con una silla en el centro. Sentado ahí está el hombre joven, el mismo que me habló aquella vez. No tiene sombra, no parpadea, me mira con los mismos ojos vacíos y me dice: «Falta uno, tú sabes quién». Me desperté empapado en sudor. No pude volver a dormir. A la mañana siguiente, revisé de nuevo mis mensajes. El chat con César Puente había desaparecido. No solo el número, todo el chat, como si nunca hubiera existido. Pero había algo en mi galería que no estaba ahí antes. Una foto, una imagen borrosa, como si alguien la hubiera tomado con un celular viejo, desde una esquina del bar. Se me veía a mí, sentado en la barra, con la cabeza baja. Y al fondo, apenas visible entre las sombras, la silueta del joven, parado en la puerta trasera, mirándome. En la esquina inferior derecha, con letras rojas mal formadas, había una fecha. Próximo viernes, 11:47 p.m. No me pregunten qué hice ese viernes. No fui a Tijuana, claro. Pero a las 11:47 de la noche, en punto, se fue la luz en mi casa. Todo, de golpe. Y al mirar por la ventana, vi que la calle estaba completamente iluminada. Solo mi casa estaba en penumbra. Y en ese silencio forzado, sin ventilador, sin focos, sin ruido, volvió la música. Ahora no solo la escuchaba, sentía los bajos en las paredes, en el estómago, en los dientes. Y entonces, de la nada, mi celular sonó. Una llamada, sin número, sin nombre. Solo decía: «Entrada libre». No contesté. No necesitaba hacerlo. Porque ya sé que voy a volver. No sé cuándo, no sé cómo. Pero ese lugar no termina contigo. Te espera, te observa. Y cuando cree que has olvidado lo suficiente, te llama otra vez. Y la próxima vez, no creo que pueda salir. Me llamo Mario y llevo ya casi 6 años trabajando en una fábrica de autopartes allá por el Boulevard Bellas Artes, en Tijuana. El turno de noche no es para cualquiera, pero a mí no me queda de otra. Desde que mi esposa se regresó a Sinaloa con los niños, me dedico a ahorrar y a mandarles lo que puedo cada quincena. No salgo, no tomo, no me meto con nadie. Solo trabajo, duermo y de vez en cuando, como ese viernes, me doy un gusto, unos tacos de asada saliendo del jale. Ese día me había tocado quedarme más tiempo porque se descompuso una de las máquinas de corte. Eran ya casi las 11:40 de la noche cuando salí de la planta, con las botas pesadas y la lonchera en la mano. Me comí los tacos ahí mismo en un puesto que se pone por la calle Aeropuerto. Luego caminé hasta la esquina de la transitada calle Industrial Otay,
donde pasan los camiones que van rumbo a la presa. Esa era mi ruta. La parada de camión en esa zona está mal iluminada, justo frente a una bodega abandonada que lleva años con los vidrios rotos y grafitis hasta en el techo. Dicen que antes era un centro de distribución de lácteos, pero se vino abajo después de una redada. Nadie lo cuida y nadie se atreve a entrar, por lo que parece que siempre te observa. Me senté en una piedra grande porque las bancas de la parada están todas grafiteadas y llenas de chicle pegado. Saqué el celular para revisar la hora, 2:04 AM. El siguiente camión, según Google Maps, pasaría a las 12:15. Así que ahí estaba yo, medio adormilado, cuando noté algo raro. Noté que alguien estaba ahí, parado, no muy lejos de mí. No lo escuché llegar, eso fue lo raro. Simplemente levanté la vista y lo vi. Un hombre, parado justo al otro lado de la calle, junto a un poste de luz que parpadeaba de manera irregular. No se movía. Estaba completamente quieto, con las manos metidas en la sudadera. Me pareció ver que llevaba una gorra, pero no pude verle la cara. Lo más inquietante era que tenía el cuerpo ligeramente girado hacia mí, como si estuviera esperándome o analizándome. No quise hacer contacto visual. Me volví a meter al celular, aunque ya no tenía batería. Solo fingí estar ocupado. En este trabajo uno aprende a no buscar problemas. Pero pasaban los minutos y el tipo no se movía. Ni un paso, ni un gesto. Y yo sentía cada vez más ese calor incómodo que te sube cuando alguien te mira sin disimulo. La única razón por la que no me fui caminando era porque el siguiente camión tardaba ya demasiado. Y no era buena idea andar solo caminando por ahí a esa hora. Me dije a mí mismo, tranquilo, a lo mejor está esperando a alguien. Hasta que me di cuenta de que no. Estaba esperando algo, sí, pero no parecía ser otra persona. Parecía que me esperaba a mí. Cuando por fin escuché el rechinar del camión en la esquina, me puse de pie de inmediato, como si ese sonido me hubiera dado permiso de respirar otra vez. Pero al voltear hacia donde estaba el tipo, ya no estaba. No caminé mucho, solo crucé la calle para abordar, y el chofer me saludó de reojo. Pagué mi pasaje y me senté a mitad del camión, sin mirar hacia atrás. No quería hacerlo. No quería saber si ese hombre se había subido también o si me seguía mirando desde algún rincón oscuro de la calle. El camión avanzó. No había más de 5 personas a bordo, y todos iban en su mundo. 2 dormidos, uno con audífonos y una señora grande que parecía rezar en silencio. Yo iba tenso, con los nudillos apretando la mochila. Me repetía que ya estaba todo bien, que era solo un loco, que no pasó nada. Pero justo cuando estábamos por pasar la gasolinera abandonada rumbo al Boulevard Cucapá, el chofer frenó de golpe. Uno de los pasajeros pegó la frente contra el tubo. La señora gritó. ¿Qué pasó?, le pregunté al chofer desde mi asiento. El chofer, un señor moreno con bigote y mirada dura, no respondió de inmediato. Solo dijo, creí ver a alguien parado en medio del camino, con los brazos extendidos, pero desapareció, de golpe. Lo dijo como si no quisiera darle más importancia, pero lo noté nervioso. Volteé hacia la ventana y ahí, justo entre los matorrales que crecen al costado de la vía, vi una figura. Inmóvil otra vez. No sé si era el mismo hombre, pero tenía la misma postura, de frente, esperando. No dije nada. No dormí esa noche. Los días siguientes empecé a tomar taxi desde la fábrica. Me sale caro, pero no me importa. A la semana, uno de mis compañeros, Iván, me preguntó por qué ya no tomaba el camión. Le conté por encima lo que había pasado, sin entrar en detalles. Él se me quedó viendo serio. No eres el único. Hace unos meses, a un chavo lo asaltaron en esa misma parada.
Lo encontraron tirado atrás de la bodega, sin cartera y con un golpe en la nuca. Pero lo raro es que los forenses dijeron que no murió por el golpe. Murió de un infarto, como si hubiera visto algo que lo mató del susto. Me reí, más por incomodidad que por otra cosa. ¿Y atraparon al ladrón? Iván negó con la cabeza. Nunca hubo señales de forcejeo, ni huellas ni cámaras cerca, y lo más raro, en su celular había una foto, solo una, borrosa, pero se alcanzaba a ver a alguien parado frente a él, alguien con una sudadera oscura, mirando directo a la cámara. No sé qué fue lo que vi esa noche. Tal vez era solo un vago, tal vez era alguien más con problemas mentales. Pero desde entonces, cada vez que paso por Otay, aunque sea de día, no puedo evitar mirar hacia esa bodega abandonada. Y aunque siempre me convenzo de que fue paranoia, algo en mí sabe que esa noche no estuve solo. Y que algo, o alguien, sigue esperando allí. Por eso te lo cuento, porque si algún día trabajas por esta zona y te toca esperar el camión cerca de medianoche, mejor llama a un taxi. No por miedo, por precaución, porque a veces, cuando alguien no te quita la vista de encima, no es porque te esté viendo, es porque ya te eligió.